trabalho dignifica, é assim que nos explica o bonitão que nunca falha. É ou não é? Que diz toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo, a una edición más de La Mirada. Y nada de convencionalismos. Vamos a hablar de dos temas vinculados a la Argentina porque están pegados. Breve. El domingo, como ustedes saben, casi con seguridad va a ser elegido el nuevo presidente de Brasil, el señor Bolsonaro, un candidato que fue militar, aunque no responde a los militares, o por lo menos los militares no confían demasiado en él, por eso le metieron como 40 oficiales en las listas. Las listas en Brasil, convengamos, también son interminables, pero hay dos datos muy interesantes que me parece que vale la pena rescatar, sobre todo por relación a la política exterior argentina. El primero es uno bastante conocido, que Bolsonaro se ha expresado críticamente varias veces sobre Venezuela, y más de uno, y notoriamente con mucha más energía que el propio Macri. Más de uno imagina algún tipo de conflicto entre Brasil y Venezuela por esta cuestión, que se nutre por las dificultades de la inmigración, que en el caso de Brasil son más serias que en otros países. Inclusive, aunque sea menos gente, es más complicada que en Colombia, debido a que la frontera con Brasil es una frontera que en el sector de Venezuela es absolutamente paupérrima. La gente pide pan, nada más. Ese es un conflicto en ciernes que va a estar puesto sobre la superficie apenas gane Bolsonaro. Y el otro conflicto, y también en relación con lo que la Argentina ha asumido con otros países, es el caso de China. Bolsonaro tiene una actitud mucho más agresiva con China de lo que tiene la Argentina. Ustedes dirán, bueno, cada vez parece más cerca de Donald Trump. Puede ser. Pero lo concreto que Bolsonaro ya ha manifestado, que él permite que los chinos compren empresas en Brasil. Lo que no va a permitir, dice, con su energía militar, es que China se compre Brasil. Ese es un tema. El otro tema es la visita, la llegada del presidente de Bolivia, Evo Morales, que como ustedes saben, viene a una festividad autóctona del altiplano, que se celebra con la comunidad boliviana, pero que hasta ahora no va a ser recibido por el presidente Macri. A pesar, dicen, de que Evo Morales pidió una entrevista con Macri. Hasta ahora no se la dieron. Y lo curioso del caso es que la Argentina le debe plata a Bolivia. Le debe casi 400 millones de dólares, porque la Argentina no le paga el gas que hace entrar desde Bolivia, que le compra a Bolivia pero no le paga. Más, han enviado una persona para apretar a los bolivianos, porque la Argentina quiere denunciar o suspender o rescindir el contrato que tiene por la compra de gas por 20 años con Bolivia. Los contratos son binacionales, no son entre privados. La violación de los contratos es algo que Macri dijo que no iba a cumplir, que iba a ser distinto de los gobiernos anteriores. Sin embargo, en este caso, quieren comprarle menos gas y pagarle menos precio. Posiblemente el precio sea alto, pero me parece que los modos que tiene el gobierno para convencerlo a Evo no son los mejores. Y naturalmente uno no está defendiendo al señor Morales, que como lo consideran algunos, es un tirano constitucional. Suspendo este capítulo para pasarnos al acontecimiento de este fin de semana, a esa maravillosa peregrinación a Luján, donde fue el líder camionero Moyano, un devoto católico, como ustedes saben, lo mismo que toda su familia, o no sé si es católico, pero no viene al caso. En este caso, en esta situación, él es un hombre que participa de una marcha, de un encuentro entre argentinos, en recuerdo del Papa, y porque el Papa en alguna medida los alberga para justificar su protesta por la situación económica argentina. Pero primera aclaración, el Papa nunca lo quiso recibir a Moyano, a Hugo Moyano.
¿Por qué razón? No le explicó, pero nunca lo quiso recibir. Sí recibió al hijo, porque el hijo Pablo alguna vez fue con equipos de fútbol, de chicos, seguramente habrá hecho alguna donación, pero a Hugo Moyano nunca lo quiso recibir, porque lo conocía. Tiene la historia de Moyano y sindicalmente siempre tuvo la información o el comentario o el chimento de que Moyano no había sido equitativo, justo, generoso y seguramente había sido demasiado egoísta para la utilización de las obras sociales, el dinero de las obras sociales, y se los había dado nada más que a los sindicatos que fingían ser amigos de Moyano, y al resto Moyano los desplazaba. Esa es una de las razones por las cuales quizá el Papa nunca lo quiso recibir a Moyano. Pero el tema más interesante que me parece de esta reunión religiosa en Luján es que, como se trata de curas argentinos, hacen las mismas situaciones o cometen las mismas imprudencias que otros argentinos de otras actividades. Por ejemplo, nosotros sabemos que el presidente saliente de la Corte se peleó con el que lo reemplaza, esto es Lorenzetti, reemplazado por Rosenkrantz, que casi se van a las manos peleándose por alguna causa, por algún fallo. No, peleándose por las oficinas, como hacen los diputados. Y los curas de Luján, también, en este caso Radrizzani, y en este caso Lugones, también se pelearon, estuvieron ahí corriéndose entre cáliz y hostias, entre clergyman y sotanas. ¿Por qué razón? Y bueno, porque Lugones, un hombre muy ligado al peronismo, de larga historia, no sé, porque el hermano es un desaparecido o muerto de la época de la guerrilla, porque su otro hermano participó en la política de la provincia de Buenos Aires, particularmente en La Plata, porque quizás su apellido se relaciona con la bendita Piri Lugones o con el introductor de la picana en la Argentina, el hijo del poeta, del gran poeta, Leopoldo. Pero independientemente de eso, Lugones quería oficiar la misa, hacer la celebración él. Y Radrizzani, que está a cargo de la Basílica de Luján, dijo que no, que eso lo tenía que hacer él. Entonces se calzó los lentes oscuros y impuso su autoridad. Así son las cosas. Pero veamos, por ejemplo, para entender parte de este fenómeno y seguir luego de ver este video, qué pensaba o cómo actuaba Francisco cuando era Bergoglio, justo cuando murió Néstor Kirchner. Que venimos a rezar por un hermano nuestro que murió, pensemos en esas manos. Y en este momento pedir al Señor por su familia, por su mujer, sus hijos, y por sus amigos, y por sus compañeros de militancia, del movimiento justicialista, de la Confederación General del Trabajo, tantos otros. Las banderías claudican frente a la contundencia de la muerte, pero es precisamente el pueblo quien tiene que claudicar de todo tipo de postura antagónica para orar. ¿Por quién? Por un hombre que se llama Néstor, que fue recibido por las manos de Dios y que en su momento fue ungido por su pueblo. Bueno, un homenaje al diálogo, obviamente de un peronista para otro presuntamente peronista. Pero la curiosidad mayor, y ahora que se cumple un aniversario de la muerte de Kirchner, es que todo se celebró este domingo con la Cámpora, con Moyano, con los amigos del Papa, etcétera. Se celebró en Luján, en la basílica que de un modo u otro manejaba otro obispo que se llamaba Di Monte y que tenía la característica de que dispuso de una subsidiaria más cerca de Luján, donde hicieron un convento para monjas con la ayuda de Devido y de José López. Y ustedes recordarán ese convento que es donde José López llevó en apariencia $9 millones como piso.
ese fue un convento que lo armó Di Monte, se armó en Luján, gracias al gobierno de Kirchner, que reparó y levantó una cruz que se había caído de la basílica e hizo otros aportes, aportes que en alguna medida fue luego devuelto por la generosidad de la Iglesia, de recibirlos, de darles consuelo, de darles asistencia seguramente espiritual a Devido, a la familia de Devido y sobre todo a José López. En esa época de Cristina también, Di Monte fue una persona muy querida por el gobierno, no solo por los que luego confiaron tanto en su convento que fueron a llevar los bolsos, sino porque Di Monte estaba enfrentado con Bergoglio y porque además Di Monte los abastecía de la Virgen de Luján, de unas estatuas pequeñas que empezó a fabricar casi industrialmente y que le regalaban a todo el mundo por orden de Cristina, como en el caso del comandante Chávez, que estaba en conflicto, en guerra con la Iglesia venezolana, pero que en la Argentina, bueno, se arrodilló ante Di Monte y se llevó tanto que hizo atrasar el vuelo en el cual volvía a Caracas para que le alcanzaran esa Virgen de Luján. Bueno, nadie vio nada de todo esto, ningún peronista. En la reunión les dije, estaban muchachos de la Cámpora, recuerdos de Cristina, estaba sindicalistas y estaba también Daniel Scioli y todos los amigos del Papa. Los amigos del Papa acá en Buenos Aires, los ex guardianes de hierro que les llevan noticias a Roma cada tanto o le escriben. Por eso resulta bastante extraño, primero, la exagerada cuestión puesta de manifiesto en algunos diarios afines al gobierno para señalar un conflicto. Pero luego lo que más señala la sorpresa es que la Iglesia saque un comunicado diciendo que esta reunión en Luján no fue propiciada por el Papa, que él no se mete en estas cuestiones. No se mete en estas cuestiones, pero invita a todos sus amigos, empezando por Daniel Scioli, quien reapareció en la política, primero con Barrio Nuevo y luego con Moyano. Es como el Señor nuestro, está en todas partes. Y como además la Iglesia sigue en esta cuestión de conflicto con el gobierno, también están preparando con algunos de sus elementos amistosos una contracumbre para el G20, como aquella, ¿se acuerdan?, en la que vino el comandante Chávez y estaba Diego Maradona y se burlaban del presidente Bush. Bueno, esto es parte de la historia de este conflicto de peronistas con el gobierno, de una fracción por lo menos del peronismo. Pasemos a un gobernador radical, a Gerardo Morales, alguien que aspira a ser eventualmente candidato a presidente o vice. Hombre de Jujuy, tiene una característica, está circulando, se ha viralizado por todo el país. Tiene entre hijos, hermanos, cuñados, excuñados, exesposas, esposas, etcétera, casi 25 designaciones en la provincia, todas altos funcionarios. ¿Es concebible? ¿Se explica así para todos el déficit fiscal que hay en la Argentina? Bueno, cambiemos de página. Les voy a dar una noticia. Ustedes vieron que la señora Carrió en determinado momento alzó la voz, una vez más, por unos cambios que se estaban haciendo en la AFIP. Cuestionó al titular de la AFIP, cuestionó al gobierno y por último a esas 3 personas que habían decidido despedir, las reincorporaron. Una de ellas optó por la mejor salida. No quiero comprometerme más en este ejercicio, me voy a quedar en mi casa. Pero por los otros 2 que había reclamado Carrió y de lo cual luego se ufanó y se enorgulleció de que los ascendieran, uno era Jaime Mesikoski, quienes, según dicen,
es la persona que más la abastecía de material informativo sobre lo que ocurre en la FIP, inclusive con los buenos o malos contribuyentes. Estuvo tan agradecida a Carrió que casi se le sale el corazón para decir que casi que se había equivocado y que Cuccioli era una gran persona. Mientras tanto, presentaba el pedido de juicio político al ministro Garabano. ¿Pero qué ocurrió? Parece que después que presentó el juicio político, a Mesikoski no le dieron el cargo que pretendía. Más, casi lo ponen en la puerta de salida otra vez. Y por último, no sé si le van a dar el cargo de jefe de maestranza en la FIP o algo parecido. Pero es una curiosidad que se está observando en este fenómeno en el cual la doctora Carrió ha tenido conflictos con el presidente y el presidente también con la doctora Carrió. Hay represalias, como en todas partes. Le pido al director si me puede mostrar una flota de aviones que vimos en esta especie de congreso de Tucumán que hizo una parte del peronismo, convocado por el gobernador Mansur y también por el jefe sindical Luis Barrio Nuevo. Acto al cual asistieron, importante acto, con muchos miles de personas, quizá el acto político más importante que ha hecho el peronismo desde hace tiempo. Asistió Massa también, asistió Pichetto y otras figuras. La pregunta que uno se hace viendo este despliegue de aviones privados que estaban en el aeropuerto de Tucumán, y más allá de que uno entiende de que hay sindicatos que son más importantes que algunas empresas, inclusive diría casi multinacionales, y que por lo tanto tienen que darle velocidad y ejecutividad a las personas que lo dirigen. ¿Esta es la justicia social del justicialismo, del peronismo? La verdad que uno no está tan convencido de eso, ni tampoco está convencido que ese acto haya finalmente sido algo que le preocupara a Macri. Más bien, que ese tipo de acto quizá le haya interesado a Macri que ocurriera. Pasamos a una pregunta. ¿Para qué reapareció la doctora Susana Malcorra, la ex canciller? Nadie tiene en claro para qué la señora Malcorra ha vuelto a la televisión, a dar explicaciones, a opinar, a decir cómo va a venir el mundo. Realmente no se tiene idea de este tema, a menos que quiera algún cargo internacional. Vamos a cerrar esta parte con algo que en el programa anterior fue, no digo conmocionante, inclusive porque el término es desagradable, pero sí que fue significativo por la respuesta que hubo en las obras sociales, por la gente que vio el programa, y que fue el producto de las excentricidades, del presunto malgasto, de la situación casi a veces suspicaz que se generan una determinada cantidad de obras sobre las mascotas, las consultoras, las ofrendas florales, los gastos en las plazas públicas, las veredas que hace el gobierno de la ciudad. En ese caso, sin tocar grandes temas, ni el código urbanístico, ni la empresa AUSA, por ejemplo, participó un joven periodista que se llama Federico Teijeiro y que dijo lo siguiente. Y estamos pagando un evento que todavía los gastos no se terminaron de cerrar, porque todavía se siguen publicando gastos, pero rondan hasta ahora los 500 millones de dólares, que son unos 8.000 millones de pesos. ¿Cuánto costó esa cuestión del obelisco? La apertura de los Juegos costó unos 280 millones de pesos, solamente la apertura. ¿Qué pasó con ese estadio Marie-Terrain de Weiss de Soldati? Lo presentaron como, digamos, una de las sedes de los Juegos Olímpicos. De hecho, el cierre supuestamente se iba a hacer ahí, pero no es sede. No es parte de las sedes de los Juegos Olímpicos. Muchos años estuvo el techo tirado al costado del estadio y nadie se preguntó por qué. ¿Qué pasó? Hicieron los cálculos y el techo no encastraba. ¿Tiene un buen final, Pandi? No, Pandi en realidad nació, digamos, caro. Se quiso comercializar y no se pudo porque el encargado de la importación se equivocó
Cuando lo quiso importar, lo importó como otro elemento y hoy por hoy ni siquiera se puede poner a la venta. Estaba en los carteles, se vendía supuestamente a 1.500 pesos, pero no se le puede ofrecer al público. Y el container de 370 kilos de muñecos de Pandi solo va a servir para poder entregárselo a los atletas. Obviamente van a sobrar muchos Pandi. Hubo realmente muchísima gente interesada en encontrar una explicación a todas estas, no digo denuncias, observaciones que planteó el periodista, que se plantean en el programa, que las hemos planteado varias veces con un invitado especial, que es Abdón, que él observa los gastos a la ciudad. La ciudad, el gobierno de la ciudad no da ningún tipo de explicación. Pero hay una curiosidad. Tampoco exige ninguna explicación el peronismo de la ciudad. Tampoco exige ninguna explicación el señor Martín Lustó. Tampoco exige ninguna explicación la izquierda. Tampoco exige ninguna explicación la señora Carrió, que observa si el señor Garabano se levanta a las 7 de la mañana o a las 8, pero no observa todo este otro fenómeno, siendo ella quizá la más importante representante del oficialismo porteño. Nadie se pregunta nada. Nadie en la Argentina nunca vio nada, como tampoco vieron nada los empresarios que estuvieron en IDEA en Mar del Plata. Pero ese es otro capítulo y no sé si lo voy a poder tratar. Solo les quiero advertir quiénes están esta noche. No exige presentación Rosendo Fraga. Tampoco exige presentación el economista Walter Graciano, porque ya ha venido varias veces aquí y como se han cumplido algunas de sus pronósticos, lo volvemos a invitar. Sí quiero decirles que traemos a un profesor de Derecho, al doctor Gargarella, al hombre que nos va a explicar algo sobre esta confusión que tenemos todos, sobre por qué gente que confiesa no va presa y los que no confiesan sí quedan presos, a lo que pasó entre Rosenkrantz y Lorenzetti, a que por una cuestión burocrática, por una oficina, por una secretaria, terminaron casi a las trompadas. Para eso, supongo, y para algunas cuestiones más importantes de doctrina y teoría del derecho, invitamos a Roberto Gargarella. En un minuto empezamos con Rosendo Fraga. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, vinos con Ángel. Auspician la mirada. Ya sabes lo mejor, mis besos te hacen bien al corazón, me necesitas, ya sabes. Encontrá tu hogar con Adrián Marcado. Presentamos Parque Santa Clara, un complejo recreativo y polideportivo de avanzada, en el límite entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar. Cuenta con un amplio salón de usos múltiples, un gimnasio de última generación, un desarrollo arquitectónico futurista e impactante, con todas las comodidades para el descanso y la recreación. Parque Santa Clara, UTEDIC, compromiso con los trabajadores. La nueva credencial PAMI llega a tu casa. Te la enviamos por correo. No tenés que hacer ningún trámite ni pedirla en tu agencia. La entrega será en etapas y por regiones. Entérate cuándo llega a tu localidad ingresando en www.pami.org.ar o llamando al 0800-333-1386. PAMI. UADE, una gran universidad. Las experiencias se convierten en momentos, momentos para disfrutar, explorar, para vivir, para compartir, para detenerse y pensar.
Momentos que merecen ser celebrados. Viví experiencias únicas. Venite a San Juan. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Nuevo plazo fijo en UVA del Banco Nación. Se actualiza por ser y además se le suma una tasa nominal anual de hasta 5%. Consulta condiciones en bna.com.ar. Invertí en UVA. Invertí en Banco Nación. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora mucho más. 25% de descuento en distintos productos todos los días. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Estamos con Rosendo y cuando alguien tiene que explicar algo es porque no hizo bien algo, ¿no? Es medio raro esto de que saque un comunicado de la Iglesia para decir que, bueno, que esto de Luján no es como la gente lo mira, no es como dice el gobierno, no es una conspiración contra ellos, no es un acto peronista y mucho menos que estuvieron los amigos del Papa cuando estuvieron los amigos del Papa. ¿Cuál es el...? La pregunta es, si tenés que explicar, es porque algo no lo hiciste del todo bien. Bueno, o quizás no del todo claro. No sé si... Pero bueno, yo creo que esto es política, ¿no es cierto? En última instancia la Iglesia también hace política, ¿no es cierto? Lo que sí yo diría es que me parece que estamos en un momento socialmente muy difícil, ¿correcto? La recesión, el aumento del desempleo, ¿no es cierto? La caída del salario, el aumento de la pobreza. Y me parece que la Iglesia está jugando un papel en distender algunos conflictos, ¿viste? En este momento. No en empujarlos. Absolutamente. Toda esa primera línea de sillas que estaba en Luján. Sí. Todos muy tranquilos. Pero no parecen tan tranquilos, porque cantaban, además, consignas de los 70, pero, Patria sí, Colonia no, pero Roberto, están anunciando un paro general. Hemos tenido 2 paros generales, muy fuertes. Sí. Ni una vidriera rota en ninguno de los 2. Hemos tenido movilización. Pero perdón, ¿vos me vas a decir que eso es por obra y gracia del Papa Francisco? No, yo lo que te voy a decir es que en este momento, ¿no es cierto?, tanto los dirigentes sindicales como los movimientos sociales, en un momento de fuerte tensión social, ¿no es cierto?, no están empujando, como en otros momentos, ¿no es cierto?, una situación de violencia. Primer punto. Y me parece que son 2 sectores donde el Papa tiene influencia en este momento. Es decir, yo te digo lo siguiente, es decir, ¿qué es lo que diferencia? En idea, los empresarios dijeron, esta es la peor crisis desde el 2001. Yo creo que es así. Es así, pero es obvio. Bueno, más que obvio, pero lo que nos diferencia de las otras crisis es que vos no estás teniendo en la calle una situación de descontrol. No te diferencian tanto los números de la economía. Ahora, esto es una diferencia muy importante. Esto es lo que yo te diría. En el 2001 lo que estaba en la calle era la gente que quería voltearlo a De la Rúa, y lo lograron. Claro, y además fueron sectores más bien minoritarios de la provincia de Buenos Aires y vinculados al dualdismo. Sí. Acá lo que, en todo caso, para que ocurra algo de esto, tendrían que encontrar gente que esté con inquietudes de esa índole, y evidentemente eso no va a ocurrir. El 18 de diciembre, frente al Congreso, vos estuviste. Sí. ¿No es cierto? Entonces, que este tipo... Ahora, mientras el grueso de las estructuras, ¿no es cierto?, no participan de esto, son hechos aislados. Ahora, cuando esto se te entra a mezclar, yo lo que observo es lo siguiente, si está en una situación muy difícil en lo social. Me parece que los principales actores sociales están canalizando una protesta ordenada. Y eso en esta etapa es más positivo que negativo. Bueno, ¿qué es la razón de justificar tanto la licuación del poder de Mauricio Macri, de su imposibilidad de reelegirse, según dicen las encuestas, según dicen los medios de la oposición? ¿Verdaderamente se ha descompuesto tanto la figura del presidente para la elección falta un año, exactamente un año. Claro, de eso vamos a hablar ahora. Exactamente un año. Ya tenemos fecha. fecha. Exactamente un año. Primero, un año en materia político-electoral hoy es una eternidad. No sé si ni Trump un año antes era el candidato probable, ni Bolsonaro era el candidato probable, ni Menem, ni Kirchner, si quiero tomar ejemplos, más con una situación económica volátil, difícil, ¿no es cierto?, complicada.
decir si Macri va a ser reelecto o no, a mí me parece realmente prematuro. Sí te digo lo siguiente, ganar una elección presidencial con una economía difícil no es fácil. No es fácil, esto sí, me parece. Ahora, de ahí en más, a darlo a Macri por reelecto, o darlo a Macri por terminado, me parece realmente prematuro. El gran desafío, estoy diciendo algo obvio, es ganar una elección con una economía mal, con una economía cayendo, porque por Macri no, mira, el último trimestre va a mejorar, sí, no. Pero el promedio del año, ¿no es cierto? Se vota antes. Va a ser. Entonces, esto me parece un poco prematuro. Ahora, uno sabe que en un conflicto, en una pelea de boxeadores, de pronto puede saber quién pierde, pero debe saber quién gana. En este caso, ¿quién es la persona que puede vencer? ¿Es una expresión política, pero normalmente se carnaliza a través de alguien? Bueno, vos mencionaste las encuestas. Las encuestas, por lo que hoy tenés, es una polarización entre Macri y Cristina. Es decir, lo que vos hoy tenés planteado como foto, sí, es una polarización entre Macri y Cristina. Un tercer espacio, que existe como espacio, pero que todavía no ha tomado ni organicidad ni representación con candidaturas probables. Pero si vos hoy tenés, viste, decir, Macri de un lado y Cristina del otro. Y los dos se están polarizando nuevamente en la elección, como pasó en 2015 y 2017. ¿Esto se va a mantener? Yo no lo sé si se va a mantener, ¿no es cierto? Yo no lo sé. ¿Va a haber otra fuerza que va a terciar? Lo veremos. Pero hoy por hoy es Cristina la figura más fuerte en la oposición y Macri la figura más fuerte en el oficialismo. Ahora, el oficialismo son tres partidos, ¿no? Macri, Carrió, sí, y los radicales. Las evidencias que uno recoge en los últimos 10 días es que eso ha volado internamente, que la Carrió ha puesto minas en todas partes del gobierno y los radicales, para no quedarse atrás, también han salido a declarar, bueno, nosotros impedimos que se hagan estos aumentos, tratamos de lo otro, no estamos conformes con la situación social, etcétera. Puede perder mucho más Macri por sus divisiones internas que por la fuerza de su contrincante. Bueno, absolutamente, ¿viste? Las coaliciones electorales son claves. Y la coalición que armó Macri en Cambiemos, que fue una coalición exitosa, hoy está complicado. Ahora, se ha complicado porque las cosas se han complicado. Claro. Y cuando vos vas ganando, las coaliciones se cohesionan, superan las diferencias. Cuando las cosas se empiezan a complicar, eso se pone más difícil. Entonces, si vos tuvieras una certeza de ganar, los problemas se solucionarían. Hoy no sabés si ganás o no ganás, lo veremos. Y entonces todo esto se pone más difícil en este momento. Tenemos la fecha del 22 de junio, es la presentación de los precandidatos. El 11 de agosto es las PASO. Y el 27 de octubre la elección. ¿Hay alguna fecha que sea más importante que esta dentro de estas tres? ¿Hay alguna que interese? ¿Hay algún acontecimiento político? No, yo diría que 15 días antes de junio tener la oficialización de las alianzas. Claro. Que complementa, que alguna importancia tiene, porque ahí vas a saber alternativas o espacios también, como se dice ahora, viste, en política. Pero quizás yo lo juntaría en una sola, oficialización de candidaturas y de alianzas, que es el mes de junio, pero no, tiene su importancia el tema de las alianzas. Ahora, entonces ya no falta tanto, como mayo dijimos. Es el mes de las definiciones políticas. Mayo vamos a saber cómo se van a armar las alianzas, los candidatos. Ahora, para la elección son 12 meses. Para mayo... Pero la elección después... Son 7. Por eso digo que no 7. O sea que la campaña ya tiene que estar lanzada ahora. Bueno, a ver, vos sabés que hay una campaña legal que son 45 días. Claro, bueno, sí. Ahora, también hay no va a haber plata para la campaña. Pero hay una campaña para las PASO también. Claro. Guarda que nosotros vamos a tener una campaña en julio. Y en julio las PASO se han transformado en una preelección. O sea que la intensidad de la campaña de las PASO es más o menos como la de la elección. A veces es mayor la intensidad de las PASO, ¿no es cierto? Entonces vos tenés 2 elecciones que van a ser más que 45 días en los hechos, aunque el plazo legal sea 45 días. O sea que lo concreto es que tenemos lo que queda de este año y el primer trimestre del año próximo, un poquito más, de una intensidad política. Pero agreguemos el otro detalle. Muchas provincias van a adelantar la elección provincial. En ese plano,
La provincia de Buenos Aires, que dicen que el deseo de la gobernadora, acompañada por Horacio Rodríguez Larreta, es adelantar los comicios en la provincia. ¿Qué es lo que gana si llegara a ocurrir eso? A ver. ¿Y por qué Macri está en contra? A ver, cuando vos crees que el gobierno nacional va a ganar, si sos un gobierno provincial de la misma línea, te pegás a la elección presidencial. Si vos crees de que al gobierno nacional no le va a ir bien, te despegás del gobierno nacional. No sé si... ¿Me estás diciendo que María Eugenia le está haciendo así a Mauricio? No, parece, ¿no? No, pero ¿qué es lo que diría? Si vos adelantás la provincia, la despegás. Por eso, vos fíjate que el kirchnerismo lo puso por ley, que la elección de la provincia de Buenos Aires tiene que ser el mismo día de la elección presidencial. Para que la elección de Buenos Aires... eso en el tiempo de Néstor. Claro, por eso el kirchnerismo lo hizo. Es decir, para adelantar la elección de la provincia de Buenos Aires hace falta una ley de la legislatura bonaerense que derogue esa ley del kirchnerismo. Hoy por hoy no la podés adelantar. Necesitas una ley que lo derogue. Digamos que... ¿Cómo en Buenos Aires es a la inversa? Buenos Aires necesita una ley para unificarla. Claro. Ley que está en marcha, para unificar. Que Horacio Rodríguez Larreta va en el orden nacional. Claro. Y quizá María Eugenia se despegue en el orden provincial. Yo creo que es difícil que se despegue María Eugenia en el orden provincial. Lo que hay es un planteo de sectores del peronismo que le proponen que haga eso. A mí me parece que adelantar la elección de la provincia de Buenos Aires va a ser interpretado como lo que vos dijiste, como una suerte de ruptura de Buenos Aires con la Casa Rosada, que lo veo difícil que se concrete. Rosendo, en este país que de pronto todos decimos no hay salida, pero cuando el presidente te dice que por culpa de la investigación de los cuadernos cayeron los bonos y simultáneamente Pichetto te dice que mejor no se investiga a los barra brava porque si se investiga a los barra brava de todos los clubes no queda nada en la Argentina. Realmente en la Argentina no queda nada. Bueno, quedamos nosotros acá viviendo. No, sí, bueno, y con 42 millones de connacionales. Pero que es esto realmente es una crisis política gigantesca. Bueno, a ver, nosotros tenemos al lado un país que Brasil, próximo geográficamente y próximo en alguna medida desde el punto de vista sociocultural también, aunque haya diferencias. Lo que hemos visto en Brasil es un cuestionamiento a toda la élite política, ¿no es cierto?, intelectual, empresaria, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo en la Argentina no ha llegado tan lejos, pero hasta está con un proceso en marcha similar. O sea que si de pronto en la Argentina existiera un Bolsonaro, difícilmente sea alguien de afuera del sistema político. Mira, yo no lo sé. A ver, voy a decir fenómeno. Porque cuidado que esto está pasando en todo el mundo, no solamente en Brasil. En alguna medida Trump es también el mismo fenómeno que se llama antipolítica. Está bien, pero dentro de los republicanos. Sí, pero él se metió adentro y fue contra la estructura, contra la dirigencia, contra la élite. No sé si me decís. No, también, que yo me voy a Italia, bueno, y Salvini de la Liga con la Estrella, armaron una estructura, pero ajena. Bueno, dame nombre, Rosendo, porque todo lo otro son explicaciones. Yo no lo veo. Vos decís, ¿quién en la Argentina puede representar la antipolítica? Yo no veo a nadie hoy. Realmente. Ni Tinelli, ni Expert, ni que Cristina se vuelva más Bolsonaro, que este Mansur tenga algún tipo de posibilidad. No, pero a ver, yo lo veo. A ver, yo no lo veo a Cristina representando la antipolítica porque es un arquetipo de la política. Mansur. Bueno, más o menos. Ellos se sienten de otro modo. Pará, se sienten de otro. Pero llegaron por ellos, pero. ¿No es cierto? Es decir, eso no es lo que en el mundo se considera la antipolítica. Además te digo lo siguiente, la antipolítica hoy en el mundo viene más por la derecha que por la izquierda, en términos de contenido ideológico, sesgo. ¿No es cierto? Yo no lo veo realmente a Cristina representando eso, tampoco lo veo a Mansur representando. Quizás la única figura que tiene algo de eso es Carrió. Claro. Digamos, de toda la política que tenemos desplegada, la que tiene algo de antipolítica es Carrió. ¿No es cierto? Porque hay un cuestionamiento general, me parece a mí, ¿no es cierto? Ahora, el drama de Carrió ha sido eterno, que no puede extenderse mucho más de la General Paz. Y bueno, pero yo estoy de acuerdo, eso no quiere decir. Pero de lo que hay, el quien más se acerca, me parece, a una antipolítica es
Carrió, ¿no es cierto? Donde además las estructuras, viste, ella las arma, las desarma en ese sentido. Que en la Argentina hay condiciones, sí, pero como decía el filósofo español Ortega y Gasset, es el hombre y las circunstancias. Bueno, pueden haber circunstancias y no. Te agradezco, Rosendo. No, gracias a te vos. doy la botella de vino de la casa. Pero muchísimas gracias. Te doy el angelito que es marcador y a ustedes los dejo con la duda de la señora Elisa Bolsonaro, que acaba de estimular Rosendo. Y los invito a que en el próximo bloque charlemos un rato con Walter Graciano, a ver si nos cuenta esa visión optimista que él tiene de la economía argentina, que vamos compartiendo con Rosendo, y lo floreciente que va a ser el país el próximo mes, los meses siguientes, el año próximo, y el destino manifiesto que nos tiene reservado la política y los brillantes hombres que conducen la economía. En un minuto, Walter Graciano. Gracias, Rosendo. Sentí la naturaleza y viví en libertad. Naturalizate, invertí en Alto Grande Canin y empezá a independizarte. Departamentos con amplia financiación, 20% de anticipo y 80% en cuotas desde 11.000 pesos. Comercializa Grupo Adrián Mercado, nuevos emprendimientos. UADE, una gran universidad. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Construyamos juntos. Progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. En Garbarino te invitamos a disfrutar la más amplia variedad de marcas y productos. Comprar rápido y fácil a través de nuestro sitio web, descargando la app, por venta telefónica o en más de 150 sucursales con el envío más rápido a todo el país. Garbarino, garantía de confianza. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Es esencial arrancar el día con la casa impecable. Esencial, limpieza total. Limpia y desinfecta. Elimina el 99,9% de virus, hongos y bacterias. Fragancias que perduran. Cuidar el hogar entre todos es esencial. Líquidos limpiadores, esencial. Limpieza total. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Qué haces tan concentrado? ¿Juega Brown de Chivilcoy? Hoy pasé por el Galicia a abrir mi cuenta PYME. Perdón, ¿no deberías tener una pyme primero? Vení, sentate. Mirá. Arenas de Muelle, para aquellos que quieran ser dueños de un pedazo de paraíso. Salvaje, natural, paradisíaco. Así es el lugar de donde la sacamos. Para acercártela en bolsas de 5, 10 y 15 kilos. Arena del Muelle. La arena. La arena. ¿Eh? Tengo que retocar algunas cositas. Le voy a agregar un sonido de gaviotas. Glade automático decora todos mis ambientes, dándole un toque especial a mi hogar y acompañando cada momento de mi vida con una suave fragancia. Mi lugar. Tenemos una fragancia para eso. Descubrilas. Creado con ingenio solo por Glade. S.C. Johnson. Cylon Tecnología. Sistemas lumínicos a LED. Iluminación deportiva. Tenis, fútbol, básquet. Cylon.com.ar. El nuevo Glade Limpianodoros adhesivo se adhiere directamente al inodoro, liberando con cada descarga una agradable fragancia. Como rinde hasta 300 descargas, gastás menos de 10 centavos por descarga. S.C. Johnson, una compañía familiar. Esta es la ruta del vino.
Pero existe otra, la de Trapiche. La ruta pasa por nuestra bodega en Mendoza y llega hasta el Atlántico, donde creamos los primeros vinos al borde del mar. Nuestra ruta no tiene fronteras, porque somos la bodega argentina que más vinos exporta en el mundo. El camino sigue. ¿Quién sabe dónde termina? La comida no es más saludable por tener filtro. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Dos vidas separadas que se unen para comenzar una nueva historia. Llena de dulces momentos y dulces fragancias. Que dan vida a una nueva vida. Amor, tenemos una fragancia para eso. Glade. Nueva fragancia placer floral y frutos rojos. S.C. Johnson, una compañía familiar. En Manía Muebles diseñamos a medida los muebles de tus sueños. Especialistas en melamina, fabricamos placares de tendencia y los mejores muebles para tu cocina. Llámanos ahora que te bonificamos el envío. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de las super promos maníacas que tenemos para vos. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Promo Raid Detective de Insectos. Ahora con Raid, además de protegerte, podés renovar tu casa. Porque comprando cualquier producto Raid, podés ganar. Ingresá a promoraid.com.ar, carga los datos solicitados y gana una orden de compra de 150.000 pesos para renovar el espacio de tu casa que quieras. Se sortean 12 órdenes de compra. Transforma tu casa con Raid. Globo es la app que te trae lo que quieras. Si te tienta una hamburguesa, te falta algo del súper o no querés quedarte sin cervezas, descarga el Globo y lo que pidas, te lo llevamos. El nuevo Glade Gel adhesivo me da esa sensación de frescura continua, generando una suave brisa a lavanda con cada descarga. Aprovecha sus 6 discos para llevar fragancia a todos los baños de tu hogar. S.C. Johnson, una compañía familiar. Antes de 102, si entrenaba hoy, mañana no daba más. Desde que tomo 102 puedo estar en todo y ya no me siento cansada. 102 Plus, vitaminas, minerales, más 5 ginseng y guaraná. 102 Plus, el plus para encarar tu día. ¿Luis? ¡Luis! ¡Tocayo! Gracias, Hernán. De nada, María. ¡Santiago! Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar y ahora podemos hacerlo juntos. Uber, juntos en el viaje. Todos los días estás agradecido por tus seres queridos y te propones protegerlos. Off te protege de los mosquitos. Proba Off Extra Duración, que te protege hasta por 12 horas. Confía en nuestra familia para proteger la tuya. S.C. Johnson, una compañía familiar. Ponele un tache de amigo. Poné lo mejor. ¿Y vos qué le pones a la receta de tu vida? Natura, calidad de vida. Todo lo que necesitas está en el interior, la llave que abre la puerta a un mundo mágico. Magia. Tenemos una fragancia para eso. Nueva edición limitada Glade. S.C. Johnson, una compañía familiar. El Cascanueces y los 4 reinos de Disney. Noviembre, solo en cines. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. El aroma de un nuevo comienzo. La suave brisa a lavanda despierta la emoción al ver ese nuevo anillo en tu mano. Esa sensación de seguir estando de luna de miel 10 años después. Complicidad. Tenemos una fragancia para eso. Creado con ingenio solo por Glade. S.C. Johnson, una compañía familiar. No sé si me va a alcanzar el crédito. ¿Qué hago? Paquetizate.
Porque cuando paquetizas, tenés más y más. Está lloviendo gigas en esta vida. Llegaron los nuevos packs de Movistar Prepago. Paquetizate y tenés más pagando menos. Descarga la app Mi Movistar y elegí tu pack. Movistar, elegí. Con la nueva fórmula de Ride podés actuar más rápido. La nueva fórmula de Ride ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior. ¿El doble de rápido? Ride, protección experta para mamás exigentes. SC Johnson, una compañía familiar. Para ahorrar en viajes. Entrá en turismocity.com y compara con una sola búsqueda el precio de todas las agencias de viajes. Mira, por favor. ¿Querés conseguir vuelos baratos? Turismo City compara más de 100 agencias de viaje y te da el precio más bajo. Además, te avisa cuando hay ofertas increíbles para que seas el primero en poder aprovecharlas. Turismo City, paga menos por viajar. Aquí estamos con Walter Graciano, que te voy a mencionar dos economistas. No te voy a preguntar lo que opinas de ellos, pero el otro día De Pablo dijo más o menos algo así. Si seguimos con dólar alto y tasas altas, a los botes. Y simultáneamente, en otro lado, alguien que no sé si piensa como él o no, como es el caso de Redrado, dijo que la Argentina lo único que había hecho era alquilar confianza con el Fondo Monetario Internacional, pero que la incertidumbre se mantiene y esto no funciona en términos generales. ¿Qué te parece? ¿Adherís a eso? Porque lo que uno ve es que hablan solo los que critican. Los que presuntamente están con el gobierno no habla ninguno. Bueno, adhiero con los dos. O sea, con dólar alto y tasas altas, no creo que vayas a ninguna parte, pero hoy el dólar ya discutiría que esté tan alto y me parece que debiera estar alto. Ahora, con tasas altas significa que el plan es débil. Cuanto más alta es la tasa de interés, es que más débil es el plan. Y la prueba de que tenemos apenas un plancito es que la tasa de interés es 6% mensual y no tiene miras de aquí a 2 meses de descender. Y te diría más de 2 meses. Ahora, vivir en esas condiciones, obviamente es una limitación. Sí. En algún momento se corta. Sí. Porque ni vos crees en el dinero que te están ofreciendo. Y decís, bueno, mejor me lo guardo en casa y espero a ver qué ocurre. ¿Cuánto es ese tiempo? El tiempo que hay antes de que esto empiece a gotear. Yo te diría, hasta hace poco creía que eran semanas, ahora creo que pueden ser 2, 3 meses tranquilamente. ¿Por qué? Porque todo va en cámara lenta en el sistema financiero. La gente va cancelando crédito, pero esa cancelación de crédito que ya se nota en las cifras todavía es insuficiente como para pensar que ¿cuándo empieza a fracasar esto? Cuando empiezan los rumores. Que tal banco no paga el call. Que tal empresa los cheques le rebotaron. Me estás hablando de una crisis bancaria y no parece. Lo solo que hay es una crisis cambiaria. Es que no hay crisis de liquidez. Sobran pesos, pero a tasa muy alta. Tenés 100.000 millones de dólares en pesos en la economía hoy. 100.000 millones de dólares entre depósitos totales, LEVAC y LECAP. Sí. Nada menos que 100.000 millones. Es muchísima plata. La convertibilidad se fue al demonio cuando había llegado recién a ese nivel después de 10 años. Así que fíjate si hoy no sobran pesos. Sobran pesos. Lo que pasa es que el Banco Central lo retira del mercado pagando cualquier tasa. Ahora, en el momento
en que tenga que decidir cambiar la tasa. Si la cambia para abajo es una cosa, si la cambia para arriba es otra. Si la cambia para arriba... Si la cambia para abajo, como ocurrió la semana pasada, el dólar volvió a subir. No, pero es milimétrico el cambio que hizo. También fue milimétrica la suba. No, claro, pero acá hay que cambiar la tasa, hay que bajar las tasas 40 puntos. Hay que bajar las tasas de una manera muy importante, quizá escalonadamente, pero muy importante. Y yo creo que bajando la tasa esos 40 puntos, quizás 50 puntos, para que pueda ser creíble un plan y que pueda ser creíble que eso dura a largo plazo, para eso vas a necesitar mucho tiempo. Y yo no sé si da el combustible realmente. Ahora, los banqueros, y en esto fue un error que yo cometí cuando empecé preguntándote a vos, en realidad los banqueros están como con cierta ilusión de que esto quizá tenga cierto andamiaje. Los banqueros siempre quieren ilusionarse con eso y además no te olvides que en circunstancias como estas los banqueros, los bancos, son los sectores que más ganan por una cuestión muy sencilla. Están colocando el dinero al 6, el dólar le dio -2 y como ellos no pueden tener dólares en su cartera, sino que simplemente pueden tener pesos, esto cuanto más les dure, más ganan. Ahora son los únicos que ganan. Los que tomaron crédito pierden y los que depositan a plazo fijo apenas ganan el 4% mensual frente al 6% mensual que los bancos obtienen. O sea, hay una diferencia apreciable entre la rentabilidad de los que colocan plazo fijo y de los bancos en sí mismos, ¿no? Sí, está claro. Con lo cual, en el primer sector que más gana con un esquema como este son los bancos. Ergo, los banqueros van a querer entusiasmarse y decir, ojalá que esto dure para siempre y quizá dure. Yo lo que te digo es, no conozco en Argentina, y tampoco conozco, puede que lo haya, en el resto del mundo, planes que puedan soportar caídas de crédito del 3-4% mensual durante 4 o 5 meses, con tasas reales del 6, 7, 8% mensual en ese mismo periodo de tiempo. No conozco casos. Argentina tampoco. Ahora, para que no se nos vayan los banqueros como avisadores, cambiamos a un capítulo de esas dos franjas que puso el gobierno sobre cuando te compra o te vende dólares según sea la circunstancia. ¿A vos te parece que fueron, digamos, correctas las dos divisiones? Las bandas. Las bandas. No, se quedaron cortos y al dólar hay que correrlo, al dólar no hay que correrlo desde atrás. Esto es, en lugar de 34, vos decís que debe haber sido... Tendrían que haber comprado a 42. ¿A 42? Claro, al dólar que llegó, a lo que llegó, como mínimo. ¿Qué hizo? Pero perdón, Walter, y discúlpame que no me gusta la controversia. Sí, cómo no. Pero con una banda del 42... Comprada. Sí. Vender a 50 o 48. Y la tasa de inflación que ya tuviste, ¿qué tasa de inflación tendría la Argentina? Un poco más. ¿Un poco más? Gigantesca. No, un poco más. Ya es gigantesca. Pero es que vos tenés que elegir una banda cambiaria que funcione financieramente y comercialmente, económicamente. El 34 te queda desactualizado frente a la retención de 4 pesos por dólar de exportación que pusiste, que es un 12%, es una flor de retención hoy, y el 66% de eliminación de reintegros a las exportaciones, que son otros 3 puntos, ahí ya tenés 15, más toda la inflación de agosto, septiembre y octubre, que son otros 15 puntos, y tenés 30 puntos de caída en lo que es la rentabilidad de las exportaciones en solamente 3 meses. Es como un dólar de 25 de julio. Si en julio hubieras tenido el dólar en 25, ¿qué hubieras pensado vos? Que el dólar estaba barato. Bueno, al exportador hoy le pasa eso. Ahora, ¿por qué hubiera sido necesario poner la banda compradora en 40-42 y no menos de eso? Porque al dólar nunca se lo corre desde atrás. Corriéndolo desde atrás jamás lo vas a alcanzar.
¿Qué planes tuvieron éxito inicial brutalmente en Argentina en los últimos 30? Sí, no nos vayamos, es un buen ejemplo, pero mencionemos los dos que hubo desde los 80 hasta ahora. El Austral empezó bien y terminó mal, con una promesa similar de no financiación al Tesoro. ¿Por qué? Porque inicialmente pusieron el dólar por arriba de lo que valía en el mercado y no por abajo. Fue por eso que el desagio funcionó y que la tasa de interés pudo bajar desde el inicio. El otro plan que hicieron exactamente lo mismo fue Cavallo con la convertibilidad. Que se quedó corto. Se quedó corto porque la tasa de inflación del último mes fue muy superior, pero aún así puso el dólar por arriba de lo que valía en el mercado. No es que el dólar había llegado en ese momento eran 1.200 pesos, no es que lo bajó a 1.000, no. Había llegado a 9.500 y lo subió a 10.000. O sea, hubo una suba adicional. Vos podés atajar al dólar anticipándotele, nunca yendo desde atrás. Ahora, y acá se equivocaron. Hubieran podido bajar las tasas más rápido. Quizá hoy tendríamos tasas del 30 anual. Y esto funcionaría porque muy probablemente con tasa de 30 anual el Banco Central estaría comprando. Claro, bueno, sí, y con 36 también supongo. Con un dólar de 36 no. Tendrías algo muy parecido a lo de 34. Comprarías con cuentagotas. ¿Por qué? Porque hay muchos pesos en el sistema. Esta gente no calculó que hay 100.000 millones de dólares colocados ¿Pero cómo que no en calculó? pesos. Si eso está escrito. Bueno, pero no... San Leris, ¿alguien lo conocía antes de ser presidente del Banco Central? ¿Vos lo conocías? Bueno, sabía que era un funcionario. Sabíamos que existía, pero no sabíamos qué pensaba. Cañonero, me dicen que es un genio como trader. ¿Alguien sabe cómo es como un economista? Nadie. Esos son los que hoy manejan el Banco Central. Bueno, y para cerrar, supongamos que les va bien. Sí. Y que de pronto ellos consiguen bajar el dólar. Sí. Y que la devaluación no sea a fin de año del 100% Sí. como es, sino que sea del 60%. Sí, bajando el dólar a la banda inferior. Exacto. El lío que se arma con los precios de gente que creyó que la devaluación era de 100 y puso su mercadería a eso y de pronto se tiene que allanar otra vez a una situación distinta, es gigante, ¿no? Y el lío que se arma con los exportadores, porque ya en la banda mínima te comenté hace un ratito ese 30% de pérdida de competitividad en 3 meses. ¿Vos sabías que el último cálculo que hay de la balanza comercial es el de agosto, según el INDEC? Todavía seguíamos con 1.100 millones de déficit en agosto, 6% superior al del año pasado. O sea, todavía estamos con las cuentas muy en rojo, las cuentas externas, con lo cual, ¿cuánto tiempo dura un esquema por el estilo? Ponele que le salga bien, logren que baje a la banda mínima. Puede bajar a la banda mínima. Yo lo que no creo es que se sostenga en la banda mínima y que el central entre a comprar miles de millones de dólares como lo hacía en los planes de estabilización que al inicio salieron bien. Bueno, te agradezco, te voy a dar una botella de vino de la casa, un recuerdo. Muchísimas te voy a dar gracias. El Angelito. Muchas sé gracias. que tenés un libro que mañana vamos a buscar. Así es. Y se lo vamos a dar a ustedes para sortear. Yo sé que lo que dijo Walter es para agarrar la colcha y taparse, pero no lo hagan, porque ahora viene Roberto Gargarella y seguramente, aunque sea un teórico del derecho, nos va a despertar mucho más que este augurio que nos ha dejado Walter. ¿Me permitís una frase más? No hay que irse a dormir mal, porque que las cosas estén mal no significa que siempre van a estar mal. Cuando las cosas están tan mal como ahora, con un plancito, por decirlo benévolamente, como este, es porque en un futuro no muy lejano tenés algo muy superior.
Bueno, él es un creyente, como los que fueron el otro día a Luján, con Moyano y el Papa. En un minuto, y la verdad, no me quiero poner nervioso. Por favor, Roberto Gargarella, gracias, Walter. Gracias, Nos vemos Roberto. otro día. Esta es la ruta del vino. Pero existe otra. La de Trapiche. La ruta pasa por nuestra bodega en Mendoza y llega hasta el Atlántico, donde creamos los primeros vinos al borde del mar. Nuestra ruta no tiene fronteras, porque somos la bodega argentina que más vinos exporta en el mundo. El camino sigue. ¿Quién sabe dónde termina? El nuevo Glade Gel Adhesivo me da esa sensación de frescura continua, envolviendo todo mi baño en una suave brisa a lavanda al comienzo de cada día. Amaneceres, tenemos una fragancia para eso. Descubrilas, creado con ingenio solo por Glade. S.C. Johnson. Tengo una semana para organizar el aniversario con Laura. Todo con el celu, imagínate. Llamar para pedir unas flores, ver unos videos para ver si me aprendo un bailecito nuevo. No sé si me va a alcanzar el crédito. ¿Qué hago? Paquetizate. Porque cuando paquetizas, tenés más y más. Está lloviendo gigas en esta habitación. Y me pregunto, ¿qué pagues para vos? Llegaron los nuevos packs de Movistar prepago. Paquetizate y tenés más pagando menos. Descarga la app Mi Movistar. Elegí tu pack. Y vete a ser feliz. Movistar. Elegí todo. ¿Acaso es ilegal llevar tu estilo más allá de las fronteras de tu hogar? Pregúntenselo a esta oficinista y a su delicado piso gato. Blem 3 en 1 limpia, da brillo y fragancia a todos los pisos por igual. A tus pisos créelos como son. Cuídalos con Blem. S. Johnson. El piso es un universo de infinitas posibilidades, porque cuando crecemos dejamos de disfrutarlo. El nuevo Glade Limpiador Multisuperficies te invita a disfrutar de sus fragancias como un campo de lavanda que inspira nuevas aventuras. Diversión. Tenemos una fragancia para eso. Glade. S.C. Johnson. Una compañía familiar. Glade Multisuperficies. Descubrí todas sus fragancias. Con el nuevo Metabolic Cream y lo que haces cada día, vas a verte como querés. Tu vida cotidiana es lo que necesitas para verte mejor, porque además de CLAD, tiene té verde y café verde que te ayudan a reducir las grasas, a disminuir el apetito y a mantener tu nuevo peso. Metabolic Cream, la alegría de verte bien. Con la nueva fórmula de Ride, podés actuar más rápido. La nueva fórmula de Ride ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior. ¿El doble de rápido? Ride, protección experta para mamás exigentes. S.C. Johnson, una compañía familiar. Ponele un mediodía natural. Ponele el gusto de contar la semana todas las semanas. Ponele ritmo y mucho sabor. Ponele una deliciosa aventura. Ponele un tache de amigos. Ponele un vamos que te llene la boca. Ponele un avioncito bien livianito. Ponele lo mejor. ¿Y vos qué le pones a la receta de tu vida? Natura, calidad de vida. El aroma de un nuevo comienzo. La suave brisa a lavanda despierta la emoción al ver ese nuevo anillo en tu mano. Esa sensación de seguir estando de luna de miel 10 años después. Complicidad. Tenemos una fragancia para eso. Creado con ingenio solo por Glade. S.C. Johnson, una compañía familiar.
La comida no es más saludable por tener filtro. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Glade automático decora todos mis ambientes, dándole un toque especial a mi hogar y acompañando cada momento de mi vida con una suave fragancia. Mi lugar. Tenemos una fragancia para eso. Descubrilas. Creado con ingenio solo por Glade. S.C. Johnson. Globo es la app que te trae lo que quieras. Si te tienta una hamburguesa, te falta algo del súper o no querés quedarte sin cervezas, descarga Globo y lo que pidas, te lo llevamos. Antes de 102, si entrenaba hoy, mañana no daba más. El que tomo 102 puedo estar en todo y ya no me siento cansada. 102 Plus. Vitaminas, minerales, más 5 ginseng y guaraná. 102 Plus. El plus para encarar tu día. En este país hay que remarla más que en cualquier otra parte del mundo. ¡Acá! ¡El 10% de propina no está incluido en la cuenta! ¡Pero tenés que ganar! Los de sistema. Damos soportes en la oficina y en la casa de una tía. Ahí tenés el arroba. ¿Sistema, puedo venir? Voy. ¿Sistemas? Voy. Che, ¿sistema? Voy. ¡Más que corte de pelo! ¡Hay que saber hacer cirugía plástica! Acá nos dicen que somos ciegos, pero para poder dirigir tendríamos que ser sordos. Laburar acá cuesta el doble. Por eso elegís un vino hecho con el mismo esfuerzo con el que vos haces las cosas. Hay un laburante, hay un toro. Che, ¿quién sirve la comida? ¿Acá nadie labura? Hay polillas en tu casa. Deja de disimularlo. Usa Raid Matapolillas y larvas en aerosol, que protege tu ropa sin mancharla y por toda la temporada. Raid, protección experta para mamás exigentes. S.C. Johnson, una compañía familiar. En Baires Plan cuidamos tu salud. Planes a medida y precios bajísimos. Cada 2 adultos, un menor sin cargo. Asociate desde 29 pesos por día al 46168991 o en bairesplan.com.ar. Cambió de idea. Bueno, estamos acá con el profesor Gargarella y vamos a invertir la situación esa en la cual él goza preguntándole a sus alumnos, torturándolos en los exámenes, y ahora lo vamos a hacer al revés. ¿Podrá ser? Bueno, pero con no, respeto. desmiento lo primero. ¿Cómo es que es común que un miembro de un mismo gobierno impulse el juicio político de un ministro de su propio gobierno? No es común. Yo creo que en parte, digamos, es un análisis político que me excede, pero en parte, digamos, ha sido un juego que le ha resultado, digamos, muy ganador al gobierno, en el sentido de, bueno, fíjese la amplitud que tenemos y hay mucha gente, digamos, que son votantes de Cambiemos, que le interesa que eso esté presente, y entonces si el gobierno por un lado hace lo que quiere, pero por otro lado tiene las voces críticas metidas adentro, bueno, tiene la capacidad de ganar por los dos lados y eso le interesa. Entonces, yo creo que para Macri puede ser funcional eso, ¿no? Aun cuando desde afuera uno diga, uy, qué desprolijidad, ¿no? ¿Vos lo imaginás como parte de una estrategia? Bueno, no sé si digamos, Carrió está dispuesta a jugar esa estrategia, pero en los hechos eso parece funcionar así, ¿no? Y, digamos, ¿por qué no lo corta por lo sano? Y porque digamos, es redituable, ¿no? Bueno, él pierde si ella se va. Totalmente. Y, digamos, tiene mucho teniéndola adentro, aun cuando le critique y demás. Entonces no es que la mantiene por generosidad, ¿no? Le mantiene por, digamos, conveniencia, digamos. Supongo que en un punto es conveniencia mutua. ¿Sí? Claro. Yo leí que para vos el juez Bonadío siempre fue discrecional, no solo con los cuadernos. No sé si es una... Bueno, digamos, si yo no recuerdo mal,
es una persona que en un momento sacó una pistola del auto y mató a 2 personas que lo venían ahí a rodear el auto. Digamos, o sea, tuvo un comportamiento como juez y de su vida, digamos, conocida, bueno, llamativo, asombroso. O sea, uno no acostumbra a lidiar con jueces que tienen sobre sus espaldas un par de muertos. Bueno, hay momentos también excepcionales de la vida, ¿no? Bueno, no estamos en el Far West, no estamos en el Far West, ¿no? Entonces, sí, uno espera que el orden se ponga de otro modo. Claro, pero los que lo robaban eran del Far West. Sí, pero digamos, uno no puede dar cualquier respuesta, digamos, uno puede asustar, uno puede, digamos, disparar al pie, digamos, ¿no? Pero lo que quiero decir, digamos, es un juez también que en su momento cerró una causa sobre el enriquecimiento de los Kirchner, digamos, y luego se peleó. No, digamos, ojalá que como se lleva esto adelante termine bien y hay lecturas que dicen, bueno, en parte para corregir muchas críticas anteriores y problemas anteriores, ahora, digamos, hay razones para esperar que esto lo quiera llevar a su fin del mejor modo. Yo no creo eso, en el sentido de que me parece que esto es consistente con lo anterior, ¿no? Digamos, no es que es una ruptura. Su discrecionalidad. Sí, a ver, yo creo que la investigación es muy importante. Yo creo en el contenido de la investigación, creo que... Eso, digamos, en los fiscales. Sí, pero digamos, me parece que también ha habido una investigación de la cual él es el responsable, que es muy importante, y él usó las herramientas que tenía, digamos, en particular la delación premiada, para obtener información que es inédita en Argentina. Eso, para mí, es, digamos, y yo polemizo con otra gente por esto, pero para mí es un hecho histórico. Digamos, como es un hecho histórico, no digo que están en el mismo nivel, pero el Lavallato o el Panipulita en Italia son hechos históricos. Terminaron bien, terminaron mal, se hicieron mejor, claro, pero son hechos históricos. Nunca en Argentina vimos empresarios desfilando en tribunales, nunca conocimos este nivel de información sobre actos de corrupción. Entonces, eso es extraordinario. Eso es extraordinario y él está al frente de esa investigación y eso es muy importante. Entonces, digamos, si yo tengo que decir, eso también lo digo y eso es crucial. Insisto, me parece a mí un hecho histórico en Argentina. Ahora, si yo confío en él, no. Digamos, ruego que el sistema de controles generales pueda contenerlo y llevar adelante esto de un modo feliz, porque feliz en el sentido de que conozcamos verdad, que es muy importante, porque, digamos, puede ser un antes y un después interesantísimo para la digamos, citando al Lavallato o citando el hermano... Sí, insiste, digamos, uno puede decir, Bolsonaro es hijo del Lavallato. En parte puede ser, digamos, pero no importa eso. Sí. Son procesos que tienen que ser llevados adelante y son purificadores para todos, son importantes para todos, ¿no? Entonces, eso en buena medida se ha hecho mucho y eso yo lo defiendo, como defiendo la herramienta del arrepentido, como defiendo, digamos, que se hagan modificaciones para tratar de romper el cerco de impunidad que políticos, empresarios, digamos, tendieron a su entorno y que impidieron que se pueda investigar a quienes están en el poder, ¿no? En la época de Ilia, digamos, Ilia se impulsó la figura del enriquecimiento ilícito, que lo que hacía era, digamos, dar vuelta a la presunción de inocencia. La carga de la prueba. Claro. Y entonces, y decir, usted dígame cómo es que se enriqueció tanto. Bueno, son intentos un poco desesperados y no siempre los mejores. Pero eso solo para funcionarios públicos. Claro, pero lo que digo es, aquí también, digamos, hay un ajuste a las tuercas del modo habitual de funcionamiento de la justicia destinado a ayudar a terminar con ciertas condiciones de impunidad, ¿no? Entonces, son esfuerzos que se hacen que, generan riesgos, pero yo creo que son riesgos que merecen correrse. Y ciertas inequidades, porque de pronto aquel que confiesa algo va en libertad. Ese es un punto que muchos... Y el otro que no confiesa, que dice, no tengo nada que ver, queda Ese dentro. es un punto. Digamos, yo creo que esta herramienta uno puede justificarla en parte porque ayuda a la igualdad, no que genera desigualdad. ¿Ayuda a la igualdad en qué sentido? Que hoy uno como ciudadano entiende con razón que el funcionario público o el empresario tiene privilegios o contactos o vínculos que hacen que uno quede en una situación de desigualdad. Y uno dice siempre, entonces, ¿cómo puede ser que a mí me pueden agarrar como un perejil por cualquier cosa y al funcionario público que se roba millones no le pasa nada? Entonces, es una herramienta destinada a volver a la igualdad. Entonces, en términos de igualdad, el balance
Jeremy Bentham, que era como el gran pensador Garantista. liberal garantista, él decía, digamos, esto ayuda, digamos, y esa ayuda que nos da, ¿no? El utilitarista, digamos, bueno, eso genera mucho más beneficios que pérdidas, porque, y bueno, lo hablaba en términos de igualdad también, y yo defiendo esa idea, ¿no? Pasamos a un capítulo un poquito más árido, inclusive. Por el periodismo uno se enteró que el cambio de la cúpula de la Corte, bueno, se infectó por la desaveniencia, la pelea por un escritorio, una oficina, una dama, lo que sea. Y nadie se detuvo mucho, comprensiblemente quizá, en el discurso del nuevo titular. Pero vos saliste a objetar el discurso de Rosencrantz. Nos conocemos hace mucho, digamos, y él sin duda es una gran cabeza jurídica, y sentimos en cuanto a cómo pensamos el derecho, ¿no? Pero, digamos, es alguien con quien vale la pena discutir doctrinariamente. Puedo dar un ejemplo. Sí. A él le importa mucho que en Argentina se pueda volver a jugar al juego. Como si uno dijera, en Argentina, si jugamos al fútbol, bueno, ¿qué pasa si nadie cobra offside, uno mete el gol con la mano, el otro? Entonces, bueno, es un caos y no se puede, digamos, jugar. Entonces, él tiene esa idea en la cabeza y es una idea que es cierta, digamos, para ponerlo en una metáfora, ¿no? Es una idea que es importante, que es cierta, entonces es volver a cuidar las reglas, a respetar las reglas, porque Argentina hoy es un caos, ¿no? Entonces, así no hay inversiones, no hay nada, no hay crecimiento, no se puede hacer nada. No se puede establecer autoridad, no puede haber autoridad legítima, sí. Digamos, es un descontrol. Bueno, eso yo lo acepto y eso es cierto. Ahora, hay muchas otras cosas que pasan que afectan al juego. Hay muchos jugadores que no pueden jugar el juego, ¿no? Porque están como fuera del partido. Entonces, uno diría, y si, digamos, se trata simplemente de, digamos, aplicar las reglas, claro, cumplir reglas, o, escúcheme, hay un montón de gente que no puede jugar el juego, o pasan otras cosas. Como uno dice a veces, la cancha está desnivelada. Bueno, entonces si la cancha está desnivelada para que gane alguno y pierda otro, y bueno, tenemos un problema también. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la justicia? Entonces, muchos dicen, yo también digo, digamos, la justicia tiene, ojo, otra tarea, no es simplemente aplique las reglas, qué sé yo, sino importan a ver qué reglas tenemos, e importan también ver, la cancha está inclinada, están jugando todos los que tienen que jugar, están sacando arbitrariamente algunos jugadores del juego. Entonces, hay un montón de problemas en nuestro juego, nuestro partido de fútbol, que impiden que una parte importante de la sociedad pueda patear al arco, ¿no? El ejemplo común es fácil de entender, pero en materia de derecho, ¿cuál es la diferencia entre alguien tan apegado decimonónicamente quizá a la norma y un magistrado? Porque bajo ese aspecto el juez es un amanuense que solo cumple una norma que generalmente está mal escrita y cargada de lagunas. Bueno, a ver, digamos, la Constitución, cualquier Constitución, tiene, digamos, algunas reglas así específicas y está comprometida con valores. Si la Constitución dice, por ejemplo, como muchas constituciones, no se pueden aplicar castigos crueles e inusuales. Bueno, eso requiere una serie de pensar, razonamiento. No es aplique la ley. No, ¿qué quiere decir cruel? O cuando dice libertad, o cuando dice dignidad, o cuando dice igualdad. Entonces, yo no le pido al juez que, digamos, haga lo que se le ocurre, sino que tome en serio muchos otros compromisos que tiene la Constitución, por ejemplo, bueno, que eso hablan de eso igualdad. Sería, digamos, doctrina, perdón la palabra, Lorenzetti. La pregunta es interesante, pero yo no estoy seguro que eso sea Lorenzetti. Lorenzetti jugó un papel importante porque él se encontró cuando llegó a la Corte, que era la Corte más desprestigiada. ¿Se acuerdan que había gente tirándole piedras a la casa de Nazareno, por ejemplo? Bueno, eso en la justicia causó una conmoción infinita. Era como la destrucción total. Y para los que vivían desde adentro del Poder Judicial, eso era el acabose. Lorenzetti hizo un esfuerzo muy importante por lo que uno puede decir reconstrucción de la legitimidad. Y eso es valorable. Claro, en ese tren de reconstruir la legitimidad de la Corte, él puso siempre, yo diría, en un punto, digamos, hasta dónde, un ojo en la política, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando para que, digamos, no afectar demasiado, no asustar demasiado al sistema político, no asustar demasiado a la ciudadanía, tratar de tender puentes por acá, tender puentes con la política? Entonces, bueno, entonces uno se pregunta a veces, bueno, ¿y el derecho dónde está ahí la prioridad de, no sé, cierta justicia social o cierta equidad? Porque no es lo mismo aplicar, digamos así,
principio de justicia exigido por la Constitución que tratar de decidir con un ojo mirando la política, con un ojo mirando la sociedad, que no se me quejen, que no se asusten. Están pidiendo fin de las leyes de impunidad y no habrá que hacer. Entonces, Lorenzetti, digamos, trató de mantener ese equilibrio que es riesgoso, claro. Una oreja sobre una la oreja, tierra. Sí, un ojo también muy atento a... Entonces, en el momento de reconstruir legitimidad hay algo muy importante, porque ayudó a reconstruir la legitimidad. No es que termina su mandato, digamos, pero, bueno, nadie piensa, como pensábamos en la época de Nazareno, esto es una vergüenza que se hacen cualquier cosa. No, bueno, uno piensa que hicieron las cosas relativamente bien en términos generales, ¿no? Otra vez, no sé si es lo que yo... Pero por eso digo, una cosa es cómo Lorenzetti cumplió su papel, otra es cómo lo va a hacer Rosenkrantz, y no son las únicas dos miradas posibles, ¿no? No, claro, bueno, son 5. Claro. Ahora, ¿cómo queda? Porque antes uno ya sabía cómo era el esquema. Es decir, sabía que Lorenzetti tenía un voto de acompañamiento siempre seguro, no eran 5, o sea que la manejaba de taquito, tuvo 4 mandatos, casi tiene el 5º. Ahora... Sí, la formación de mayorías es curiosa, digamos, hay algunos estudios empíricos que se han hecho. Si uno, por ejemplo, dice, casi siempre Lorenzetti y Zaffaroni votaron juntos, bueno, es raro, o que Zaffaroni votó normalmente con la mayoría, es raro. Él mismo, en su autodescripción, Zaffaroni, dijo, bueno, no, me fui, estaba cansado de votar en minoría. No, la verdad es que siempre votó con la mayoría, o casi siempre. Quiero decir, ¿cómo se forman las mayorías? Bueno, él votó también por su propia remoción. Bueno, digamos, pero por eso digo, ¿cómo es que se van a dar las mayorías a futuro? No es obvio, ¿no? Pasan cosas extrañas. No porque no se puedan explicar, ni necesariamente porque pase algo malo por debajo, sino que hay dinámicas que, bueno... no son fácilmente previsibles. El ministro Rosati, digamos, frente a estos cambios, una cosa que enfatizó, y me parece bien, es no me van a cambiar la opinión porque ahora cambió la presidencia de la Corte. O sea, estén tranquilos en un punto, dijo, porque yo tengo cierta manera de pensar y la voy a mantener, sea quien sea el presidente de la Corte, ¿no? Entonces, no es obvio cómo se van a dar las mayorías. Sí es cierto que el hecho de que Carlos Rosenkrantz sea presidente de la Corte, bueno, eso va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque tiene un cierto privilegio para decidir la agenda futura. Y hay un criterio que yo creo que va a tender a primar, ¿no? Supongamos un criterio menos activista, un criterio más deferente al legislador, un criterio más de cuidado del orden, de las reglas, esto que hablábamos antes, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, para bien o para mal, es lo que uno puede predecir, que es lo mismo que él anunció, ¿no? Nosotros, digamos, donde yo trabajaba de director de una revista, le hicimos una entrevista que fue la única que él hizo antes de asumir la Corte, y eso lo dejó muy en claro, lo mismo que él dijo en su discurso, ¿no? Digamos, una preocupación muy especial, que es interesante, pero también es problemática, sobre el cuidado de aplicación de las reglas. Ahora, nadie va a decir, yo no voy a decir, no hay que aplicar la regla, pero aplicar las reglas también es aplicar la regla constitucional, digamos, es cumplir todo, y la Constitución está comprometida con valores muy interesantes, muy amplios, muy demandantes. Entonces, ¿qué quiere decir no cumplir la Constitución? Bueno, te agradezco. No, agradezco yo. Te voy a obsequiar el vino de la casa, te voy a dar el angelito, vos me vas a dar... Un libro. Un libro que es tu primer libro. Es mi primer libro, digamos, o sea, yo tengo 20, 30 escritos, ni sé, pero este fue el primero y le tengo mucho afecto. Bueno, te agradezco y despidiéndote, las escuchas, ese sistema por el cual se investiga a toda la gente, ¿tiene que ser manejado por la Corte o por otro organismo? No, digamos, creo que cayó allí por una emergencia, pero no está bien, no es bueno, digamos, que lo maneje la Corte. Tiene que haber otro organismo manejándola, ¿no? Bueno, te agradezco, Roberto. Nos vemos la próxima vez. A ustedes los veo el próximo lunes y le quitamos tiempo a nuestra sucesora acá. Les pido disculpas y nos vemos de vuelta el lunes. Gracias. Y le aguanta la mirada. El automotor de su empresa, piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales.
Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Afiliate a una obra social de excelencia con más de 370.000 beneficiarios y realiza tus trámites en forma online. Conoce más beneficios en ospesalud.com.ar. OSPE, dedicados a cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas molto son las mejores, con salsa molto son superiores. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Y le aguanta